la artesanía ancestral de nuestros pueblos indígenas con, reiteramos, la técnica autóctona con producción netamente local y de manera artesanal. Y asimismo recibe una indumentaria de la marca Origen Chaco, pura producción chaqueña desde que se siembra la cosecha, la producción, el corte y la confección netamente de la provincia del Chaco. En este momento se van a dar los distintos puntos que se van a ir evaluando, como ya se vienen desarrollando las reuniones del Norte Grande argentino, y para dar la bienvenida en esta primera cumbre para el desarrollo social del Norte Grande, vamos a escuchar la palabra de la señora ministra de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, María Pía Chiacho Cabana. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera dar un sentido agradecimiento a todos los que hoy nos acompañan, al señor Ministro de Desarrollo Social de la Nación, junto a todas las autoridades nacionales que están presentes en el día de hoy, al señor Gobernador de la provincia del Chaco, Presidente Pretémpore del Consejo Regional del Norte Grande, a la querida Vicegobernadora, a los ministros y ministras de las provincias hermanas que componen el Norte Grande, legisladores nacionales, a todas las autoridades provinciales del Ministerio de Desarrollo Social, al responsable del CDR, subsecretarias y subsecretarias, y sobre todo también a quienes nos están acompañando por modalidad virtual, por Zoom, y a los responsables del área social de cada uno de los municipios de nuestra provincia. Para nosotros es muy importante recibirlos en nuestra querida provincia del Chaco, es muy importante poder realizar esta primer reunión cumbre, porque precisamente este encuentro refleja para nosotros la unidad en la diversidad, refleja la diversidad de ideas, de opiniones, de voces, pero claramente la unión de todos y todas de poder trabajar por el desarrollo social del Norte Grande. De manera que para nosotras esta es una oportunidad única para hacer más grande la política social en la Argentina. Es una oportunidad única para nosotros como provincia de poder trabajar en esto que el gobernador ha establecido como un hecho fundamental en la gestión y que tiene que ver con que al tiempo de la pandemia le sucederá el tiempo de la recuperación. Y nosotros en desarrollo social sabemos que el tiempo de la recuperación implica precisamente garantizar plenamente los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos laborales y productivos, para no solamente contener una situación social, sino para generar la reactivación económica que nuestra provincia y que el Norte Grande necesita. Esta reactivación claramente debe implicar mover la economía, que la economía llegue a los barrios, que la economía tenga a la gente adentro, que podamos incrementar los ingresos de la familia. Esta reactivación debe implicar que podamos vencer las brechas de desigualdad, que podamos incluir en la economía y eliminar los obstáculos que enfrentan los jóvenes de 18 a 29 años para incorporarse al mercado laboral, eliminar los obstáculos que enfrentamos las mujeres, las identidades diversas, las personas con discapacidad, las comunidades originarias, para poder incluirse e incorporarse, como también los trabajadores y trabajadoras de la economía social, de la economía solidaria. En este sentido, estamos convencidos que la infraestructura social básica es fundamental para la urbanización de los barrios populares, porque fundamentalmente combina derechos. El derecho a vivir dignamente genera una solución estructural en un barrio, pero también combina el derecho al trabajo, para que sean las cooperativas de trabajo quienes sean protagonistas de esa transformación social. De manera que la economía del conocimiento, la economía que promueve precisamente el reciclado de residuos sólidos urbanos, la economía circular, también son muy importantes, como lo es la economía del cuidado, que precisamente la economía del cuidado ha mostrado un rol clave en el proceso de pandemia, en donde nos ha mostrado la importancia que tiene en el sostenimiento de la vida, en el bienestar social,
pero también hemos identificado cómo esta economía del cuidado se encuentra altamente feminizada, cómo esta tarea muchas veces no es debidamente remunerada y cómo la informalidad laboral golpea a quienes están trabajando en la economía del cuidado, precisamente a las mujeres y más aún, especialmente, a quienes pertenecen a los sectores populares. De manera que todas estas líneas de trabajo y estas líneas de acción que hoy el gobernador viene precisamente a promover para que se pueda trabajar en un plan federal para el desarrollo social del Norte Grande, para nosotros son muy importantes, como también lo es, además de esta dimensión económica, la dimensión que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Porque los niños han atravesado claramente situaciones de vulneración, han atravesado claramente situaciones de violencia, han estado expuestos durante la pandemia a diferentes consecuencias emocionales que ha generado el aislamiento. Y de esta manera nosotros estamos convencidos que no solamente debemos fortalecer la infraestructura del cuidado para que los niños, niñas y adolescentes estén en los centros integradores comunitarios, en los centros integradores de fortalecimiento familiar, para trabajar a favor de aquellos niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que encuentran en el Estado su hogar, para trabajar en favor de aquellas familias que se encuentran en situación de calle, sino que el desafío es también poner en funcionamiento muchos institutos jurídicos que existen hace mucho tiempo y que no han tenido todavía un gran desarrollo en nuestro país. Es el caso de la necesidad de implementar el registro de familias acogedoras, el registro de abogados y abogadas del niño y de cumplir precisamente con la asignación privilegiada de recursos en favor del sistema de protección integral de derechos. De la misma forma, las políticas gerontológicas que deben promover necesariamente un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, donde no solamente debemos trabajar en favor de las residencias de larga estadía, sino en evitar la institucionalización de las personas adultas, generando clubes de días, generando viviendas tuteladas, generando las condiciones para que los adultos y adultas puedan acceder al deporte adaptado, a la cultura, al juego, a la recreación. De modo que todos estos objetivos son algunas de las cuestiones que la provincia del Chaco viene trabajando y aquí hoy van a recibir todos una guía integral de los programas que Chaco tiene en funcionamiento, donde también se destaca la gran articulación que existe con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en cada uno de los organismos que lo componen. Y nosotros podemos mencionar con mucho orgullo la creación por parte del gobernador del programa de renta mínima progresiva de base universal, que se encuentra implementado en la provincia desde el comienzo de la gestión de gobierno, la tarifa social deportiva, que permite precisamente el acceso al deporte de niños, niñas y adolescentes, el plan provincial que hemos diseñado para el fortalecimiento del emprendedurismo social, el otorgamiento de créditos no bancarios y los 125 dispositivos con los que contamos, entre los CIF, los ECA, los RAM, para poder contener a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como también las residencias juveniles para estudiantes del nivel superior y para estudiantes universitarios. De manera que todo esto también se suma a una nueva realidad social que nos interpela y que tiene que ver con problemáticas que vienen hace mucho tiempo, pero que durante la pandemia se han profundizado aún más. Y precisamente necesitan de un abordaje específico y políticas focalizadas, como lo es el consumo problemático de sustancias, en jóvenes, en adultos, tanto de sustancias lícitas como ilícitas, el embarazo no intencional en la niñez y en la adolescencia. También ocurre lo mismo con familias y personas que se encuentran en situación de calle y la inclusión digital que debemos dar en los barrios populares. La brecha digital también ha sido una de las problemáticas sociales con las que nos hemos encontrado en este proceso de pandemia. De manera que nosotros tenemos muy en claro que nuestro objetivo es cuidar, es alimentar, pero es también reactivar. Y creo que este encuentro
va a favorecer a la cooperación de un norte grande que representa a un 30% de nuestra población. 1 de cada 5 argentinos están en el norte grande. Un norte grande que necesita que la política social sea aún más grande, más inclusiva. Y nosotros aquí, ministro, vamos a trabajar fuertemente junto al gobernador y a todos los ministros del norte para poder reconstruir la Argentina, pero que esta reconstrucción encuentre a un norte grande con más oportunidades, más inclusivo, con desarrollo de la economía social, de la economía popular, trabajando con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones religiosas, que nos permiten llegar a cada barrio y que forman parte de la gran red social con la que cuenta nuestro país y parte fundamental del desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento de la economía social. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes y ratificamos nuestro compromiso para trabajar por la reconstrucción argentina, por la reconstrucción del norte grande y para que tengamos la vida y la provincia que nos merecemos. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de la señora ministra de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, la doctora María Pía Chiacho Cabana. Para la efectiva implementación del Plan Federal de Desarrollo Social del Norte Grande, es indispensable la generación de alianzas estratégicas con el Estado Nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales que a su vez se interrelacionen con la sociedad civil. Para ello, se va a proceder a realizar en este momento la firma del acta de acuerdo de esta cumbre para el desarrollo social del Norte Grande, instrumento que sintetiza las bases para la implementación de políticas públicas integrales. Lo hace en primer término la ministra de Desarrollo Social de nuestra provincia. Este objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la calidad nutricional de la población. Firma también la señora vicegobernadora de la provincia, con el objetivo de disminuir, erradicar la pobreza, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y también sostenible en el tiempo. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, y de esta manera, con la rúbrica del señor gobernador de la provincia, invitamos cada uno de ministros y ministras tienen frente en sus lugares, pueden hacer la firma también de este documento, que los tienen allí en sus propios lugares, y luego exhibirlos por favor para realizar así también la exposición de este documento, como los decíamos al principio, en esta cumbre del desarrollo social del Norte Grande argentino. Muy bien, firmaron cada uno de los ministros y ministras de desarrollo social de las distintas provincias, como así también representantes de los mismos que están aquí, están exhibiendo el documento firmado que tienen consigo. Muy bien, este es el aplauso porque de esta manera también se garantiza las políticas públicas de una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades. De la siguiente manera, vamos a invitar a que haga uso de la palabra el señor ministro de Desarrollo Social de nuestra Nación, Juan Horacio Zabaleta. A todas y a todos, muy buenos días, un gusto, querido gobernador, estar aquí en Chaco, querida vicegobernadora, María Pía, a las ministras y los ministros de las provincias de este norte grande con quien tantas deudas hay, ¿no? Es importante decirles en primer lugar que nos acompaña parte del equipo del ministerio, está Fernanda Miño, que es la secretaria de Integración Sociourbana del ministerio, bueno, a cargo de la urbanización de los más de 4.400 barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. A Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Está Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Políticas Sociales, y Diego Perrela, que es nuestro jefe de gabinete. Es de la forma que vamos a estar trabajando, recorriendo cada rincón de la Argentina. Yo vengo, quizás muchos no me conocen, vengo de un municipio del conurbano bonaerense, de ser intendente de Hurlingham, anclado en el norte del conurbano bonaerense. Esta experiencia de gestión, digo, mano a mano y en la cercanía con
con la cotidianidad de nuestra gente me permite hoy hacerme cargo de este área tan importante, ¿no? O sea, está claro que los problemas que tiene el Gran Buenos Aires no son los problemas que tiene el norte argentino, pero en definitiva, digo, es clave que nosotros comencemos a articular y a descentralizar las políticas que tiene el gobierno nacional con cada una de las provincias, ¿no? Y ahí es donde, nuevamente, decirles que elegimos Chaco. Nosotros, me tocó una semana antes de asumir, tener un Zoom con el gobernador Capitanich para conversar sobre este, bueno, pujante plan de desarrollo económico social que tiene la provincia de Chaco, conversando sobre la economía social, sobre la economía popular, sobre el desarrollo, sobre la vinculación que cada uno de nosotros construimos con cada uno de los sectores, decía María Pía, hablando de economía circular, hablando de producción de alimentos, hablando de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la industria textil, la marroquinería, los zapatos. O sea, digo, vamos claramente hacia un camino que es el de transformar los planes sociales en trabajo genuino. Quiero contarles que 2 días después de asumir estuvimos junto al presidente de la Nación en Concordia. Se logró avanzar a partir de un pedido de la Cámara Argentina de Medianos Empresarios y Empresarias, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la compatibilización del plan Potenciar Trabajo en trabajo genuino. En este caso, trabajadores rurales en el sector de la cosecha, de los que les estoy hablando, muchos de ustedes, digo, están al tanto claramente. Misiones con la yerba, Tucumán con el limón, Entre Ríos con el arándano y con la naranja, bueno, Río Negro con la pera y la manzana. ¿Qué es esto que les cuento? Es, digo, la posibilidad de que aquellos beneficiarios de planes sociales, de planes asistenciales, puedan mejorar su condición laboral y acceder a este trabajo temporal que es el de la cosecha. Demanda también de nuestras productoras y productores, ¿no? Porque en este año nos contaban, Coqui, los productores de arándanos perdieron el 30% de la cosecha por no tener mano de obra y por no conseguir mano de obra. Es un avance enorme que, insisto, mejora la condición laboral, pero también, digo, fortalece en este caso las economías regionales en las exportaciones. Este es el camino que nosotros vamos a comenzar a recorrer en esta etapa en donde la Argentina comienza a mostrar indicadores de crecimiento económico que tienen que claramente tener como corolario la generación del empleo y que tiene que claramente comprometernos a todos cada día más en sostener esto tan importante que es, insisto, la economía social y la economía popular. En ese sentido vamos a seguir trabajando. En ese sentido nosotros creemos también que a partir de lo que estamos viendo en algunos indicadores en Chaco, en Salta, digo, con la enorme cantidad de inscriptos que hay en el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular, tenemos que seguir incluyendo, trabajando y avanzando. Por otro lado, el Programa Nacional de Primera Infancia, quiero contarles, tiene la decisión de seguir construyendo espacios de primera infancia y Centro de Desarrollo Infantil con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en una cantidad de 600 de aquí hacia el año 2023. Me gusta contar también en la lógica de la cercanía. Si nosotros comenzamos a generar trabajo, necesitamos que nuestros hijos, nietos de entre 45 días y 4 años tengan un lugar donde estar. Así que sepan también que vamos a avanzar, María Pía, fuertemente en la creación de estos espacios de primera infancia, Centro de Desarrollo Infantil. Empiecen a pedirlos porque tenemos que, bueno, ejecutar rápidamente este tipo de políticas, ¿no? Y aprender todos los días. La experiencia de la gestión en el territorio
nos pone en un buen lugar de conocimiento y de cercanía, pero esto es, a partir de mi primer visita a una provincia, la posibilidad de poder escuchar, de poder desarrollar, de poder incluir y entender, insisto, cómo vamos a lograr el crecimiento de la Argentina a partir de esto tan importante que es esta economía pujante en lo social y en lo popular. La provincia de Chaco es un ejemplo y por eso estamos aquí. Así que les agradezco mucho por esta posibilidad, Coqui, muchísimas gracias. Nos vamos con el objetivo de poder seguir avanzando en este sentido. Miren, ayer tuvimos una movilización en el Ministerio de Desarrollo Social, la habrán visto públicamente, y también analizar en no generalizar lo que representan y lo que han hecho en estos años, fundamentalmente del ajuste que vivimos entre el 2015 y el 2019, del cierre de pymes, del endeudamiento de la Argentina y de la pandemia. No generalizar, pero sí puntualizar que nosotros no vamos a permitir ni vamos a tolerar desde el Ministerio de Desarrollo Social que con los programas de asistencia aparezcan delincuentes que intermedien con la necesidad de nuestra gente y fundamentalmente con el compromiso de ayuda que tiene nuestro gobierno. Cuando digo no generalizar, es focalizar en un sector y por otro lado agradecer a la enorme cantidad de organizaciones sociales que han puesto el cuerpo y que han contenido durante todos estos años a nuestra gente, ¿no? Pero ser muy contundentes en este planteo, ¿no? Muy contundentes. Nosotros es en conjunto, es con todos, pero también es entendiendo que aquellos que producen situaciones como las que vimos ayer públicamente, este ministerio va a corregir, ¿no? Es sin intermediarios, es que llegue a cada uno de las argentinas y los argentinos cada una de las medidas de protección social que tomamos sin ningún tipo de situación delictual. Lo quiero decir porque va a marcar un poco el rumbo de lo que nosotros hagamos en este ministerio a partir de la decisión del presidente Fernández de que nos hagamos cargo. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad a todas y a todos. Gracias, Coqui, y vamos a seguir trabajando juntos. Escuchábamos la palabra del ministro de Desarrollo Social de nuestra nación, Juan Horacio Zabaleta. Y desde la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en esta primera cumbre para el desarrollo social del Norte Grande, en la transmisión en vivo de Chaco Televisión, Radio Gobernación, Radio Provincia y una importante cadena de medios, escucharemos el mensaje del señor gobernador de la provincia del Chaco y además presidente del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Querido Juanchi Zabaleta, muchas gracias a todo el equipo que te acompaña y a su vez a todos los ministros, ministras de Desarrollo Social de las provincias del Norte Grande y los que están presentes aquí en forma presencial. Muchísimas gracias por el esfuerzo y los que no pudieron venir y por múltiples razones también por la vía digital. Así que muchas gracias por participar. Aquí junto a nuestra vicegobernadora de la provincia estamos en primer lugar manifestando el beneplácito junto a la ministra Pía Chacho Cabana en el sentido de la recepción de todos y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por elegir nuestra provincia. Espero que puedan disfrutar de esta jornada, que va a ser seguramente una jornada muy positiva en virtud del intercambio de opiniones. Simplemente quería transmitir que para nosotros el Norte Grande es una parte indisoluble de nuestra historia como país y obviamente expresa una identidad. El Norte Grande argentino está, como ustedes saben, integrado por 10 provincias argentinas que a su vez totalizan 849.000 kilómetros cuadrados de extensión aproximadamente. Eso equivale más o menos al tercio de la superficie terrestre continental argentina. Representamos cerca del 20% de la población y representamos cerca del tercio de la superficie cultivable. Pero al mismo tiempo formamos parte de la preservación del patrimonio de la biodiversidad, que es la más importante después de la Amazonía brasilera.
Y a su vez también representamos en el Norte Grande la enorme diversidad que es la tenencia de minerales estratégicos que van desde el litio hasta cobre, oro y otros minerales que son estratégicos para el uso de la tecnología moderna, como así también superficie cultivable que implica desde producción de trigo, arroz, soja, maíz, sorgo, tabaco, pasando por todo lo que es el desarrollo de la industria cárnica forestal, es decir, el Norte Grande produce desde petróleo y gas hasta minerales, hasta alimentos para todo el país, hasta energía. En definitiva, el Norte Grande es una fuente en donde se abreva parte del desarrollo indisoluble de la República Argentina. Por eso estamos aquí y por eso valoramos mucho este proceso de integración. Nosotros estamos organizados con un Consejo Regional del Norte Grande. Me toca a mí circunstancialmente ejercer la presidencia pro tempore, que se renueva cada 6 meses, por mandato de los gobernadores del Norte Grande argentino, de las provincias, y a su vez nos parece muy importante tener este tipo de cumbres por distintas áreas, porque nos permiten tener una agenda en común y objetivos y metas en común. Simplemente lo que quería transmitir en materia de desarrollo social, nosotros creemos muy apropiada la iniciativa, Juanchi, en el sentido de transformar los planes sociales en generación de empleo genuino. Es una gran oportunidad para trabajar juntos, pero también tenemos que partir de la base de lo que esto ha significado a través del tiempo. El mundo, la humanidad está atravesando por una situación de injusticia social de carácter estructural. Eso se manifiesta en desigualdades sociales muy severas. Y el mundo tiene un problema de injusticia social derivada de una concentración abrumadora de ingresos y de una cultura especulativa que ha sustituido la cultura de la producción, inclusive dentro del sistema capitalista moderno. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es lo que el Papa Francisco siempre dice, la economía del descarte, y un problema básico que no podemos vertebrar adecuadamente, que es el principio de tierra, techo y trabajo. Y la verdad es que nosotros tenemos una asignatura pendiente y allí tenemos fallas estructurales nuestras también en términos de capacidad de ejecución de las políticas públicas, problemas de velocidad en la implementación y problemas de la capacidad organizativa en el territorio. Y esas son las dificultades que nos animan a trabajar con mucha humildad, porque es una cuestión compleja y difícil, pero también lo tenemos que hacer con mucha velocidad para producir las transformaciones que son absolutamente necesarias. Por eso nosotros estimamos que es clave entender que la cultura de la producción, cuando se transforma en cultura de la especulación, promueve exclusión social. Y esa cultura de la especulación con exclusión social promueve claramente la destrucción del modelo típico de base industrial fordista. Y eso significa que el sindicato, los sindicalistas, los trabajadores organizados dejan de ser parte de la representación masiva de las organizaciones sociales, y eso ha mutado claramente a la identificación de nuevos actores sociales, y eso significa organizaciones sociales, movimientos sociales que expresan la cara de la desigualdad. Entonces, ese es un problema serio porque origina un conflicto de carácter insoluble, producto de esta inequidad distributiva del ingreso que se da desde el punto de vista funcional. Obviamente, los trabajadores han disminuido su participación en el ingreso nacional. Obviamente, las provincias tenemos un problema de distribución espacial del ingreso. Hay provincias ricas y provincias pobres, y eso se ha agudizado a través del tiempo. Y por supuesto hay un problema de asimetría intertemporal en la distribución del ingreso, desde niños, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores. La única reparación de los problemas simultáneos de ingreso tienen que ver con la capacidad del Estado de asignar recursos para promover una estructura de crecimiento y desarrollo que a su vez genere empleo genuino y que pueda corregir, por un lado, la capacidad de financiamiento para un sistema de seguridad social que incluya, redistribuya y equipare. Porque si no tenemos un sistema de seguridad social que incluya, redistribuya y equipare, generando un nuevo concepto desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. François Dubet establece esta cuestión de repensar la justicia social, y ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos dos enfoques.
O es la igualdad de posiciones o es la igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones implica garantizar derechos. Y garantizar derechos es la base para generar las condiciones de igualdad de oportunidad. Nosotros tenemos que entender que en lograr una solución de esta problemática tan compleja requiere un nivel de fortalecimiento en la capacidad organizativa del Estado, una interacción en el desarrollo territorial y una capacidad de asignación de recursos que debe ser creciente y ordenada. Por eso nosotros humildemente queremos proponer una agenda de trabajo sobre la base del desarrollo de la economía social y popular. Eso significa para nosotros trabajar 6 puntos claves. Primero, lo que significa economía circular. La verdad es que la República Argentina tiene un problema serio y la provincia del Chaco también. Nosotros recién tenemos de los 69 municipios, 29 que están organizados para el tema de clasificación de residuos sólidos urbanos y su procesamiento. Queremos llegar a los 69 municipios para el año 2023. Ahora bien, del 20% necesario para la clasificación y reciclado de residuos, solamente estamos en el 1%. ¿Eso qué significa? Significa que necesitamos generar un proceso de capacitación, de inclusión, de provisión de uniformes, de maquinarias, de herramientas y obviamente de clasificación de residuos sólidos urbanos, de comercialización y de generación de ingresos para que muchas familias vivan dignamente de esta cuestión. Y la verdad que es perfectamente posible porque es baja inversión relativa y fuerte potenciación para lograr un efecto ambientalmente sostenible. La segunda cuestión es la economía del cuidado. Nosotros tenemos que ser muy claros y categóricos. Cuando el pobre se enferma, el pobre tiene una persona con discapacidad, nadie lo cuida si no lo cuida la familia. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener un sistema que pueda promover un seguro provincial de salud con fuentes de financiamiento. Las obras sociales tienen que garantizar esa prestación y a su vez lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que la economía del cuidado se difunda. Eso significa capacitación, provisión de uniformes, mecanismos que permitan lograr que adultos mayores sean debidamente cuidados a través de una red de técnicos, profesionales y trabajadores capacitados. Lo mismo que el tema de la descentralización creciente de los procesos de internación. Cada vez se externaliza más rápido en los sistemas de salud y eso significa cuidado domiciliario. Y eso implica técnicas de abordaje desde el punto de vista del cuidado. Adultos mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, requieren cuidados especiales que si somos capaces de formarlos adecuadamente con los elementos necesarios, puede generar una fuente de ingresos para muchas familias. Tercera fuente que me parece importante es lo que se denominaría el desarrollo de la economía en base a infraestructura social básica. Nosotros creemos que es absolutamente indispensable que organizaciones sociales puedan tener un sistema de acceso organizado para el tema de mantenimiento preventivo y correctivo, desde centros de salud, hospitales, infraestructura escolar, infraestructura pública, pero a su vez también construcción de veredas, que es muy importante en barrios populares, o también en materia de soluciones habitacionales. Nosotros ponemos en evidencia lo que significa para la provincia del Chaco, que tenemos liderazgo en materia de registro de Renatel. Y la verdad es que lo que nosotros entendemos con 117.000 personas inscritas es que hay un problema serio de informalidad laboral. Las asimetrías en la distribución del ingreso en el mundo, la injusticia social se deriva de que hay trabajadores formales y trabajadores informales. Y los trabajadores informales no tienen red de seguridad social y trabajan la diaria, la permanente, y no tienen una red que los contenga adecuadamente con salarios más bajos y que son los que tienen más ajustes en periodos de crisis. Entonces, nosotros entendemos que es muy importante observar ciertos productores, por ejemplo, que integran cadenas de valor en materia de infraestructura social básica. Por ejemplo, ladrilleros. En la provincia del Chaco nosotros tenemos identificado 1.588 familias de ladrilleros. Esas familias de ladrilleros pueden producir 100 millones de ladrillos por mes, lo cual implicaría 800 millones de pesos de facturación. Y eso significa que sustituyan tracción a sangre por
tracción a sangre o animal, por tracción mecánica, mejoramiento en las condiciones de comercialización e inclusión social de familias de trabajadores, porque de estos 1.588 registrados hay no menos de 10.000 trabajadores que trabajan, para lo cual necesitan desde el proceso de insumos y bienes intermedios para la producción hasta modelos, moldes para la producción de ladrillos, hasta estrategias de comercialización que obviamente implica satisfacer una demanda creciente. Entonces, esa infraestructura social básica requiere ladrillos, requiere puertas y ventanas. Nosotros tenemos una red de carpinterías que están amparadas por la ley 26.940 en lo que significa el régimen de corresponsabilidad gremial. La verdad es que nosotros necesitamos que los carpinteros produzcan puertas y ventanas, que los ladrilleros produzcan sus ladrillos, que insumos y bienes intermedios formen parte de la generación de esa economía popular que brinde ineludiblemente con asignación de recursos del Estado más empleos. Y ahí tenemos una tercera vía. Hay una cuarta vía que es la producción de alimentos. Hoy en la República Argentina se destinan 240.000 millones de pesos para el tema del cumplimiento del derecho a la alimentación. Y la verdad que necesitamos redes de proveedores locales y de proveedores de alimentos. Esto hay que potenciar la economía local. Son nuestras asignaturas pendientes en cada una de las provincias, porque la verdad es que necesitamos producir frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos y múltiples alimentos que son básicos para nuestra canasta alimentaria. Y el gran problema de Argentina es que la producción de alimentos está súper concentrado, generan monopolio en la estructura de precios, posición dominante, generan un incremento en el precio de los mismos que afecta el ingreso disponible de las familias, pero a su vez tenemos que romper ese paradigma y esa cadena de producción, porque en definitiva gran parte de la tarjeta alimentar tuya van en hipermercados, supermercados, que a su vez están vinculados a esos grupos concentrados que a su vez generan un círculo vicioso. Necesitamos construir una red de producción de economía local en la producción de alimentos de buena calidad, pero que a su vez sean más baratos. Por lo tanto, hay que pensar claramente en una reforma tributaria que implique un sistema de reintegros desde el esquema de las tarjetas de comercialización respecto al impuesto de valor agregado, para que el precio del producto, de los productos locales y en definitiva otros precios de otros productos que no son adecuados para la ingesta alimentaria adecuada, se compensen. Entonces nosotros necesitamos estudiar una reforma que estimule e incentive la producción de alimentos en materia de desarrollo local y que en definitiva genere la capacidad de redistribuir estos ingresos. El derecho a la alimentación no es discutible en el mundo. La seguridad alimentaria es indiscutible en el mundo. Erradicar el hambre no solamente uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino es una necesidad imperiosa en el mundo y en la Argentina de hoy. Y sé que nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vos y todo el equipo tienen sensibilidad especial y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero también esos niveles y en ese esquema de producción de alimentos, que es la cuarta línea para el desarrollo de la economía social y popular, tiene que estar acompañado por una política de ingresos. Y la política de ingresos obviamente es ingresos y egresos. Muchas veces tenemos un problema de ingresos derivado de la economía informal, que es insuficiente, y egresos derivados de precios monopólicos de posición dominante, que te elevan los índices de pobreza y de indigencia. Entonces, nosotros necesitamos ineludiblemente también trabajar los incentivos para la producción de bienes y servicios y cómo se asignan los subsidios. Eso significa el subsidio al consumo de electricidad, de gas, el subsidio al agua potable, el subsidio a todas las redes de provisión domiciliaria de cloacas. En la provincia del Chaco, nosotros tenemos aproximadamente 20.000 millones de pesos por año en subsidios de transporte público de pasajeros, de energía eléctrica, de agua potable, de cloacas y otros subsidios conexos. Partes son con el financiamiento nacional y parte con financiamiento provincial. Eso es muy importante porque se trata de un salario indirecto y obviamente afecta el ingreso disponible de las personas, su poder de compra y la capacidad de consumo y estímulo a la demanda agregada. Pero me parece que eso es un tema que si lo trabajamos todos juntos podemos desarrollar una red de producción de alimentos basada en la economía popular que a su vez permita tener mejor capacidad de cumplimiento de las metas de seguridad alimentaria y a su vez mejorar
sustancialmente la capacidad de producción de la economía local. Una quinta línea de trabajo es muy importante, que tiene que ver con registro de oficios y obviamente de economía del conocimiento. Hoy la economía del conocimiento se ha extendido en todos los campos y en los campos de saberes. Nosotros estamos trabajando mucho con un modelo de convocatoria, por ejemplo, para el tema de programación, desde personas jóvenes de 16 años para todo lo que es juegos, gamers, y a su vez para erigirnos claramente en liderazgo en esa posición. Segundo, para grandes inversiones en materia de economía del conocimiento, en la producción de software, pero a su vez también en lo que es Internet de las cosas. Y me parece que hay mucho por trabajar, desde economía del conocimiento hasta oficios. Siempre, lo digo permanentemente, cuando uno va a recorrer un barrio, claramente sabe que el ojalatero viene con regaderas, fuentones, vendiendo, y sabe muy bien que mientras él vende, no produce, y mientras produce, no vende. Problema básico de división de trabajo. Entonces, ayudarlos al financiamiento de capital fijo con maquinarias y herramientas adecuadas, con capital de trabajo para que pueda acumular realmente insumos y pueda producir, porque muchos de ellos lo dicen claramente, pueden vender lo que producen, pero no lo pueden hacer en las condiciones necesarias y suficientes para tener mejores ingresos. Se trata de organizar desde los talabarteros hasta los hojalateros, hasta electricistas, hasta todos los que tienen oficios y que se reactiva cuando la industria de la construcción se reactiva, o lo mismo en materia de producción de alimentos, lo que son los pescadores. Acá nosotros tenemos 925 familias de pescadores, que pueden ser más, pero son los que siempre se registran por inconvenientes con distintas dificultades. Tenemos la peor bajante del río Paraná. Es un problema serio desde el punto de vista de la producción ictícola. Ahora, ¿qué es lo que necesitan siempre los pescadores? Desde lo que significa tener motores fuera y dentro de borda, canoas, espineles, redes, freezer para guardar los alimentos, o un sistema de procesamiento de frigorífico básico para la comercialización y para la defensa del nivel de precios. Entonces tenemos ladrilleros, tenemos pescadores, tenemos talabarteros, tenemos hojalateros, tenemos personas que viven de su oficio y obviamente están orgullosos de vivir de su oficio, pero también nosotros tenemos un problema. La concentración en la industria del cuero hace que muchas veces en nuestras provincias del norte, que no tenemos planta frigorífica de exportación, o la gran mayoría no la tiene, entonces la industria del cuero se tira el cuero, se entierra a veces el cuero, cuando se puede procesar el cuero para producir desde calzado a marroquinería, y eso tiene un efecto multiplicador en la generación de mano de obra. O sea, hay muchos temas que nosotros lo podemos resolver desde la política estricta de desarrollo social, pero muchas otras que tienen que ver con la organización del sistema económico y la regulación del sistema económico, y eso significa trabajar políticas públicas perfectamente ordenadas con incentivos. Algunas partidas presupuestarias, otras que tienen que ver con reformas impositivas, otras con estructura de financiamiento, pero lo que queda claro es que no se pueden articular estrategias o políticas públicas desarticuladas. Todos tenemos que trabajar en la misma dirección, con el objeto de generar oportunidades de empleo para garantizar ingresos genuinos para nuestra población. Del mismo modo, en algún momento planteé el régimen de corresponsabilidad gremial. Esa es una ley 26.337, que es precisamente para trabajos estacionales, que implica que lo que se vende, parte va a un fondo de seguridad social para tener jubilación, obra social, cobertura de la cuota sindical. Me parece que es muy bueno que los movimientos sociales se unan en defensa claramente de un régimen de esa naturaleza, en materia de tener un fondo de seguridad social. Usted puede ser una de ellas, pero la verdad es que cada una de las provincias puede firmar un convenio, tener en UTEP o en otra organización que lo represente la administración de un fondo de seguridad social para que nuestros trabajadores de la economía popular tengan jubilación, tengan obra social, tengan aporte al desarrollo de una cuota sindical, porque estamos trabajando en la representación de trabajadores sociales que genuinamente organizados pueden tener una potenciación para su desarrollo. Y por último, me parece que es muy importante observar lo que significa la economía textil. La verdad es que nosotros aquí en la provincia del Chaco somos líderes en la producción de algodón, líderes en el desmote, líderes en la producción de hilados, pero en definitiva las prendas de vestir se hacen en otros lugares. Entonces, en general las prendas de vestir se hacen en lugares asociados a los centros de consumo. Esto que te llevas
es jeans. Nosotros tenemos el 25% al 28% de las telas de jeans del país, porque tenemos la empresa líder aquí radicada. Hicimos toda la inversión en un lavadero, porque queremos hacer el formato para que desde el algodón que se siembra hasta la prenda de vestir que se haga aquí. Hoy tenemos solamente 500 trabajadores organizados en distintos talleres, pero necesitamos tener 5.000. Y para eso tenemos que tener máquinas, capacitación y toda una red de comercialización y de distribución. Me parece que eso es un tema clave desde la economía textil hasta la industrialización del cuero y la marroquinería, que significa volver a recrear el concepto de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa y de nuevos emprendimientos de carácter productivo. Los emprendimientos en la Argentina tienen duración. Algunos duran para toda la vida, otros no duran para siempre, porque tenemos una economía con inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que dependemos de un problema serio de inestabilidad crónica del tipo de cambio. La inestabilidad cambiaria deviene en inestabilidad macroeconómica y deviene un problema serio de sustentabilidad de proyectos de esta naturaleza. ¿Y quién tiene que resolver el problema? El Estado. No lo van a resolver los grupos económicos ni la economía de mercado. Pero eso implica una organización inteligente, ordenada, sensible, cercana del Estado. Creo que tenemos fallas y que fallamos todos. Y tenemos que tener la humildad de entender que no hemos podido resolver un problema serio que nos afecta a todos y que afecta a gran parte de los argentinos, argentinas, chaqueños y chaqueñas. Que hoy tengamos 117.000 personas inscritas en el registro de economía popular requiere ver la dimensión que tenemos, muchos trabajadores de carácter informal que se ganan la vida peleándola día a día, desde la mañana a la noche. Y si bien hacemos el mayor esfuerzo y los mayores esfuerzos todos y el máximo esfuerzo entre todos, creo que es insuficiente. Y tenemos que entender que el desafío lo podemos adquirir, así como el sistema de protección de derechos y así como sentimos orgullo nosotros, por ejemplo, de tener 125 dispositivos sociales para atender a 35.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que realmente a través de dispositivos como los espacios convivenciales alternativos, los centros integradores de fortalecimiento familiar, las residencias de adultos mayores, los centros de desarrollo infantil que vamos a propender a desarrollar, para garantizar que desde salas de 3 que nos faltan construir 300, salas de 100 que nos de 4 que nos faltan construir 100, con 400 salas nosotros tenemos la universalización de sala de 3, de sala de 4, ya lo hicimos en sala de 5, tenemos universalización en primaria, todo eso es bueno, recuperar a los que se fueron en la escuela secundaria, todo eso es bueno, pero no es bueno tener un sistema educativo separado del proyecto de un proyecto de país de desarrollo de base industrial con agregación de valor agregado en origen. Es un problema político, es un problema ideológico, es un problema de debate, claro que lo es. Y es un problema también de capacidad de gestión para influir, decidir y transformar la realidad. Por eso me parece que eso es un tema muy importante lo que estás haciendo, Juanchi, con todo el equipo. Si ustedes logran construir en esta agenda estas líneas de trabajo y de acción y perfeccionar, esto también requiere capacitación de nuestros propios actores. Lo que quiero transmitir con esto es que nadie nace sabiendo, y la verdad es que tenemos dificultades para desarrollar una cadena, que significa, por ejemplo, la economía circular. Hay que tener recursos humanos calificados para su desarrollo, porque eso requiere maquinarias, herramientas, uniformes, capacitación y proceso de comercialización. Para la economía del cuidado, capacitación, desarrollo, etcétera. Para el tema de economía textil, lo mismo. No surge de generación espontánea o por generación espontánea. Entonces, me parece que si nosotros somos capaces de entender que el sistema de protección de derechos debe funcionar adecuadamente, que así como hacemos nosotros un seguimiento eran 6.500 personas con déficit nutricional a través de 63 unidades de gestión de los 69 municipios. Bajamos a 4.500, pero tenemos 4.500 niños y niñas de 0 a 5 años con déficit nutricional, como así también 3.500 personas que son mujeres víctimas del femicidio, como así también tenemos cerca de 581 adultos mayores en su atención, como así también entender que hay enormes dificultades desde el punto de vista social que se agudizarían de una manera impresionante si no fuese por la intervención del Estado. Acá nosotros tenemos una capacidad de atención para 200 personas en situación de calle. Trabajamos 98 soluciones habitacionales para su retorno a casa. Tenemos 28 personas con situaciones
afectadas por salud mental. Tenemos 1000 personas con un mecanismo de seguimiento para salud mental. O sea, tenemos entre 65 y 75 suicidios por año. Todo eso nos duele. Nos duele la exclusión, nos duele la injusticia, nos duele la desigualdad, nos duele no poder ser lo suficientemente expansivo para resolver estos problemas de origen crónico que tienen que ver con el empleo. Y a veces, desde el punto de vista político, se plantea el problema de las manifestaciones públicas o los cortes de calles, que es la consecuencia directa de un fenómeno claro, objetivo, que es la injusticia social y la distribución inequitativa del ingreso. Entonces, tenemos que tener un corazón sensible, una mirada especial, la inteligencia de entender que es un problema grave, que es un cambio cultural de paradigma que se viene desarrollando hace muchísimos años en el mundo y en la Argentina, porque el problema central es que este es un problema mundial. Si no lo entendemos como fenómeno mundial que se da con clara contundencia en Argentina, aparecen esas usinas de base neoliberal que lo único que hacen es pretender reproducir estratagemas de injusticia de carácter permanente. Por eso, frente a la injusticia, nosotros le tenemos que poner justicia. Frente a la insensibilidad, sensibilidad. Frente a la incordura, cordura. Y frente al problema, una solución. Entendemos que podría formar parte de una agenda para resolver el problema. Y si lo trabajamos juntos, cuenten con nosotros. El Norte Grande tiene la especial sensibilidad porque estamos unidos independientemente de los partidos políticos, todos con la misma sensibilidad para resolver un problema que afecta a nuestros hermanos. Por eso pedimos tarifa energética diferencial, por eso planteamos reducción de contribuciones patronales para estimular la industrialización, por eso planteamos el transporte público de pasajeros en equivalencia, por eso el precio de combustible, por eso peleamos por la defensa de nuestros intereses, pero que son los intereses del pueblo argentino. Tenemos un presidente sensible, tenemos un presidente que interpreta la concepción federal, tenemos toda la voluntad, todas las ganas, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Y este es el gran compromiso que asumimos hoy aquí con ustedes.